Centro. De 8 a 10 de la mañana. Lugar a dudas, con Antonio Ladra. Allá, Estamos acá. con la pañoleta, que no es bufanda, estamos acá. Se va un civil. Muy bueno. Testigo, Bueno. hombre. Testigo. Viste que la pañoleta abriga. No es una telita cualquiera. La pañoleta por abriga. supuesto, esto es nivel. Sí, sí. Abriga y da elegancia. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que me ponga una bufanda esa cuadriculada? ¿Viste? Envuelto así como Qué, una qué galla. lindo que en el año 2022 una persona allegada siga siendo testigo de un enlace. Yo creo que la única vez en mi vida que fui testigo de un casamiento debe haber sido en el año 1997, no sé. Pero, y no, ahora entramos 10. ¿Qué? Hoy entramos 10. Ahí, en la... Ah, porque es exclusivo. No. Por 10 por testigos. protocolo sanitario. No, 10 Por personas. ahora, por ahora. Debe ser uno de los últimos casamientos con Debe ser uno protocolo. de los últimos. Debe ser uno ¿De de qué los hablan? últimos. Y además. Me perdí, ¿qué me Tiene perdí? un casamiento, va de testigo. ¿Vas ahora? Por eso Claro, está con la Aparece el pañoleta. saquito azul y la pañoleta. Claro, todo así, todo este nivel. Claro, está. Por eso Qué es lindo elegancia. testificar en un casamiento. Y dice Mariano que no testificó, pero no lo llaman como referente de matrimonio estable. Bueno, Ustedes. ¿eh? A mí tampoco. No, porque yo no creo en Casamiento- eso. En esa institución no creo. Esta gente tampoco creía porque lleva años. Ay, se casan dos juntados. personas mayores. Ah. Dos personas mayores. En unión libre, por supuesto, mirá. unión Qué lindo, libre, me gusta. Y es un casamiento rioplatense. Ella argentina, él es uruguayo. Mirá qué bien. No, es un... Es ¿Edades? como una reconfirmación de ¿De los votos chicos? casi. ¿Edad de los chicos? ¿Quiere que le diga? De los hijos, digo. No, de los nietos. De los nietos ya. De los nietos. Ah, me da Bueno, mucha qué ternura. coraje. Qué coraje. Me encanta ese coraje. ¿Qué lo tiró, no? ¿Qué lo tiró? Bueno. A ver si usted tiene el mismo coraje que los que va a testificar. Bueno, yo llevo 3. No, acá en esto. Ah. El coraje para denunciar situaciones no estoy, turbias. no estoy denunciando nada, simplemente leyeron este domingo en Clarín, salió una entrevista a Boric, el presidente, que me dijeron que hay que decir Boric, no Sí. hay que decir Boric. Que nos elogia Bueno. mucho Boric. No, es una frase nomás. Sí, ¿no? bueno, está bueno, pero es una frase, es una frase, es en una frase hablando con un medio de otro país en la que elogia a Uruguay. Exacto. Él dice, admiro y esto no sé Es cómo va a caer. respuesta a una pregunta es. Sí, es una pregunta, ¿qué sociedad admira? Exacto, la pregunta fue... Y Son no se- preguntas rápidas que y- le dicen al toque Y responde. acá lo importante es que no se lo preguntó un medio uruguayo, porque si se lo preguntara un medio uruguayo, sí, no se está afilando. Debo decir que Pero quien no. le hizo la pregunta también admira a la sociedad uruguaya, porque yo lo conozco, a Marcelo Cantel, mi amigo mío. pero es argentino de un medio argentino. No, es argentino, es el editor de internacionales de Clarín, Ajá. con quien yo tengo una relación de hace años con él, con Claudio Lisioni, incluso... No es el que se casa hoy. No. No. Esta es gente que me ha invitado a escribir, por ejemplo en Clarín, que yo escribí el domingo, el día del plebiscito que escribí, ellos me invitaron a escribir una columna allí. Bueno, entonces, Marcelo Cantel, mi Natalia Nescle, bla, 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 porque el apellido es rarísimo de la otra periodista, no me animo a decirlo, le hacen una pregunta en ese segmento que hay de preguntas rápidas, ¿no? Al Respuesta toque. rápida, al toque se llama. ¿Qué sociedad admiraba? Y Boric dice, admiro, coma, esto no sé cómo va a caer, coma, pero me gustan mucho los uruguayos. Y no agregó más comentarios, porque en realidad tampoco no tenía por qué agregar más comentarios, porque esa era la... Bueno, pero Son tono. ¿a respuestas quién rápidas. le parece a usted que se dirigió cuando dijo Bueno. esto no sé cómo va a caer? Bueno, A los bueno. argentinos. ¿Sí? Entonces, la respuesta cobra importancia porque se conoce el día anterior a la visita oficial, la primera que hace Boric, fuera la primera visita oficial que hace Boric Como presidente. Como presidente. ¿Y a dónde va? Va a la República Argentina. Tampoco va a decir admiro a los argentinos porque no le cree nadie. No, pero ¿por qué va a la Argentina? Porque Argentina también es el principal socio comercial Obvio. de Chile, ¿no? Ahora, es raro que un chileno, y en este caso un presidente, y hagamos la abstracción de todos los líos que hay entre Uruguay y Chile por el fútbol, ¿no? Que son nuevos, ¿no? Que son nuevos. O sea, desde aquello de Cavani y Jara, ¿no? Hasta acá. Ponga como ejemplo a Uruguay. O que admita que admira a la sociedad uruguaya, cuando ha sido exactamente al revés. Uruguay ha admirado a los chilenos mucho. No, Uruguay no. Dirigentes políticos uruguayos, algunos dirigentes políticos uruguayos han admirado o han puesto reiteradamente de ejemplo a Chile.
Bueno, a ver, convengamos. Los chilenos están separados por una cordillera que él dice ahora que nos une, Por pero supuesto. están separados Sí, sí. y han vivido como aparte. Es cierto, por eso. Y acá por- se hablaba propiamente de- los chilenos. con una dictadura distinta, Sí. después una pujanza empresarial distinta que acá no había, Y y era una- un poco lo que miraban los uruguayos. Y la ¿no? apertura al mundo se miró Y la muchísimo por los apertura, TLC exacto, que esa tiene pujanza Chile. empresarial Bueno. que se metió en mercados inauditos. Pero yo voy a otra cosa. Usted se debe acordar cuando a la salida de la dictadura uruguaya ya se hablaba de la reforma, fíjese, de la reforma de la seguridad social. Si se hablara. Si vos te das cuenta, qué ¿Y tristeza. a quién ponían como ejemplo muchos medios? Sí. ¿Se acuerda del señor Hernán Vicky? Sí. Aquel Vigi. aquel que tenía... Vino hasta acá. Sí, Dio vino charlas, varias veces. claro. Vino varias veces. ¿Quién es? Es uno de los padres del sistema previsional chileno. Las Además semi-privado, claro, las AFAP. Sí. AFP. Claro, que se tomó ¿No? como ejemplo para la instalación de las AFAPs acá. Sí, pero... Hernán Vigi. Pero Además ¿qué no era pasa? Hernán, era Hernán. Claro, Porque es ellos dicen croata. Hernán, Él no ahora tienen está en R. Europa. Él ahora está en Europa, este hombre. Pero era plena dictadura al final, la plena dictadura pinochetista. Pero además, recordemos que caída la dictadura de Pinochet, igual en Chile, el pinochetismo siguió teniendo fuerza, a pesar de los gobiernos de centro izquierda. Recién que hubo, ahora ¿no? cayó la Recién ahora Constitución. cae la Bueno, dictadura Pinochet. La Constitución. Quedó como senador vitalicio. No solamente también. eso, la constitución era de Pinochet, claro. o sea, todo eso. Se crean las AFP. ¿Qué es lo que se ha revelado con las AFP chilenas? Desde hace tiempo se denunciaba todo eso, que era una estafa para los trabajadores, que era casi imposible que quienes estaban en las AFP se pudieran jubilar. Es más, no se ha jubilado a nadie todavía, porque tienen que pasar como 30 años de generación, o sea, para que se jubile la primera generación por las AFP, ¿no? Y entonces se ponía como ejemplo Uruguay. Y Uruguay siguió un camino diferente. Mixto. La reforma previsional mixta, lo que tenemos con las AFAP. Y se mantenía para determinados niveles salariales el sistema de reparto. Todo lo que conocemos de la reforma de la seguridad social que se hizo durante el segundo gobierno de Sanguinetti. Y es cierto que es necesario hacer otra reforma ahora, pero no es que lo dice este gobierno, ya lo dijo, por ejemplo, Astori, cuando era ministro, dijo, vamos a tener que ir a hacer una reforma de la seguridad social porque la sociedad uruguaya es una sociedad envejecida. Quizá una reforma hasta más profunda porque ya toca los parámetros de edad. Sí, hay distinto una a lo que cantidad, fue en hay una aquel cantidad de momento. cosas. Ahora, de todos modos, la reforma de la seguridad social o las AFAP, lo que se implementó acá en Uruguay, a pesar de esos claros y oscuros que hay y que ha tenido, demostró que era mucho más equitativa y equilibrada que la reforma o el sistema previsional que está vigente en Chile. Hoy está vigente en Chile y que lo quieren derogar. Claro. Lo quieren derogar hoy. Acá quienes se vieron perjudicados, que fueron los cincuentones en su momento, también tuvieron una salida judicial. Como quien les habla Antonio Ladra. Yo. Pero bueno, fue la única franja etaria que quedó perjudicada por este sistema estábamos, mixto. porque estábamos ahí en el borde. de un y lado se para el otro. solucionó por Y una se vía solucionó. judicial. Entonces, Bueno, entonces, voy a esto. Multitudinarias movilizaciones en Chile. Primero los estudiantes. ¿Quién era el líder? Boric. Junto con Camila Vallejo. Con Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Mm. Que son, digamos, esa tríada que se ha formado acá en el gobierno. Debo decir que Giorgio Jackson, antes de asumir, pasó casi una semana en Piriápolis con su pareja, en la casa de un amigo, diciendo, tenemos que disfrutar antes de subir en el gobierno, Lo porque bien que hacen después. porque los dos tienen responsabilidades en el gobierno, y bueno. ¿Te acuerdas que yo le hice una entrevista a Giorgio Jackson hace mucho tiempo? Estaba pensando eso, en la Telemundo. época de las protestas. No, cuando salió diputado. Ahí va. Cuando salió diputado. Pero fue después de las movilizaciones estudiantiles. Sí, que después salió de las por movilizaciones eso. estudiantiles que le hicimos una entrevista un domingo en Telemundo. Boris fue protagonista de esas movilizaciones estudiantiles y primero fueron esas movilizaciones estudiantiles, después vinieron los hombres y las mujeres, comunes y corrientes, hartos de la desigualdad social, que dejaron en evidencia a un verdadero Chile, que no era el Chile ese que nos vendían. No era el Chile que nos vendían. Nos vendían el Chile de taco a aguja,
de traje, ¿De TLCs? De TLCs, pero por abajo de todo eso, pobreza, marginación, desigualdad social, dificultades para el acceso al agua, problemas La educación. Eso. problemas para la educación, de acceso a la educación, problemas con los mapuches, problemas de todo tipo había en Chile. Pero todo eso estaba todo tapado, hasta que tiraron del mantel, y abajo del mantel no había como es una cena opípara, había carne podrida, había una cena que había como es Fenecido. había fenecido. Y en Uruguay, mal que le pese a los antiballistas, como los ballistas de José Valle Ordóñez estoy hablando, ¿no? Ha sido desde siempre un ejemplo de igualdad. Incluso durante el gobierno más neoliberal que tuvo Uruguay, que fue el de la calle de Herrera. Porque cuando se quisieron hacer reformas de neto corte neoliberal, se encontró con que la propia sociedad uruguaya le puso unos diques. Sí. Le puso unos diques. Sí, Y lo hace ejemplo, no privatización de empresas públicas. por ejemplo, o privatización de algunas empresas públicas y otras no. Recordemos, Pluna Sí. se privatizó, pero la gente dijo, no, está bien, a ver, Es una aerolínea. es una aerolínea, pero Antel no me la toques. Exacto. ¿Fue así? O sea, no fue contra toda la ley, fue contra algunas. ¿Cómo ocurrió ahora con los 135 artículos? ¿Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo? Pero Uruguay, ¿cómo dirime esas diferencias? La dirime con la papeleta y la lapicera. Punto. Ayer, entonces ahora voy a contar alguna cosa que me pasó personalmente. Ayer estaba en la mutualista, en la que soy socio, ya a esta edad, viste, tenemos que ir a hacernos controles y todo eso. En los bancos donde están los veteranos, ¿está usted ahí? No, yo estaba en la caja, estaba porque viste que aparte vas a la Hay mutualista y garpar. tenés que, es como Sí. el juego de la oca, ¿no? Te paran en cada rato y tenés que dejar algo. Bueno, estaba en la caja ahí. Hay que ir al cajero antes de ir a la mutualista. ¿Eh? Hay que ir al cajero antes de ir a la mutualista. Claro, entonces estaba, y había una persona delante mío que yo lo reconocí más ¿Por o qué lo menos reconocí? porque ¿Por estaba, qué porque lo estaba con reconociste? tapabocas. ¿Qué parte del cuerpo reconociste? ¿Su altura? Su altura, Sí. pero estaba con un jogging, estaba de calzado deportivo, estaba con una gorra y el tapaboca. Y un pelo largo además, blanco, medio rubio, blanco, ¿no? Entonces, digo, cuando escucho la voz ahí lo reconocí. ¿Quién era? Alberto Volonté. Él se da vuelta, me ve, bueno, saludamos allí, ¿no? Digo, para los jóvenes, los que no lo conocen, Alberto Volonté fue presidente de UTE, ahí cimentó cierto prestigio político. Fue presidente de UTE en la época del incendio. En la época del incendio, Sí. sí. A los que no recuerdan Después también. tuvo una interna feroz con Y Ramírez. fue candidato a la presidencia por el Partido Nacional en el año 1994 y pierde las elecciones a mano de Sanguinetti por un 1%. Y tercero quedó Tabaré Vázquez por otro 1%. O sea, en la distancia que hubo entre el primero y el tercero fueron 2 puntos más o menos. Fue una de las elecciones más reñidas que se conozca en la historia. Y durante ese gobierno de Sanguinetti, durante el segundo mandato de Sanguinetti, Volonté se convirtió en una especie de vocero de la presidencia, como un primer ministro, le decíamos. ¿Te ¿Se acordás acuerdan? que lo criticaban Lo los criticaron blancos por mucho, eso, ¿no? y mantuvo esa coalición de gobierno hasta el final del gobierno, y esa fue una de las causas por las cuales decían que el Partido Nacional después pierde las elecciones a mano de los colorados. Bueno, pero lo cierto es que en esa coalición que se formó, coalición No como la de ahora, no como ¿no? la de ahora, diferente, que era una coalición de los líderes, era Sanguinetti presidente, Volonté el primer ministro, Volonté o líder, presidente del directorio. Eso te iba a decir, presidente Presidente del del Partido Nacional. directorio, Hablaba director. siempre ahí, había un... No, pero además él era el que daba las... Sí. Épocas de Los Sarabia, anuncios. épocas de Villanueva Sarabia. Sí, bueno, quizás ahí... Directorio caliente. Sí, quizás ahí comienza La debacle. la caída de la imagen pública de Volonté, cuando tiene una posición respecto a la muerte de Villanueva Sarabia, que bueno, que no fue muy bien vista. Pero tenía una presencia mediática muy alta, siempre un perfil muy alto, era un hombre de consulta. Es decir, en síntesis, Volonté que estaba allí de calzado deportivo, de vestido de jogging, en una mutualista, voy a decir el nombre, en La Española, o sea que ahí, yo que sé, pasan un pueblo entero por día, ¿no? Por la cantidad de gente que es socia allí,
fue uno de los hombres más influyentes de la política uruguaya a finales del siglo XX. Punto. O sea, nadie puede decir lo contrario. En Chile, el equivalente a Volonté sería parte de una élite política que no entendió, esa élite política que no entendió, no quiso ver lo que pasaba en su país y fue arrasada electoralmente ahora por unos jóvenes irreverentes, tatuados, que no usan corbata, etcétera, etcétera, que va a contrapelo de todo lo que es Chile. Entonces, ese Uruguay, el de la igualdad, aún en de la igualdad aún, todavía podemos decir que tenemos cierta igualdad, el de la movilidad social, es el país en el que el hijo de un almacenero, de almaceneros, puede ser el presidente del BID, por ejemplo, Enrique Iglesias, ¿no? Que llegó a uno de los cargos, fue canciller de la República, o el hijo de un operario de ANCAP fue 2 veces presidente, estoy hablando de Tabaré Vázquez, ¿no? Entonces, seguramente ese Uruguay es el motivo de admiración de Boric. Es ese Uruguay que el sistema político uruguayo debería conservar, más allá de posiciones ideológicas, para que sigan diciendo, yo admiro la sociedad uruguaya, más allá de los claros y oscuros y los problemas que tenemos. Por eso entiendo que cuando Boric dice eso, esa frase subordinada, esto no sé cómo va a caer, está dirigida a los argentinos, justamente, porque él va a visitar Argentina, él sabe, incluso sabe que hay hoy en este momento discrepancias políticas entre por el Mercosur, ¿no? Entre el gobierno uruguayo y el gobierno argentino, y que diga en un diario como Clarín, un día antes, o que sale publicado un día antes de la visita oficial que le hace a Argentina, diga, esto yo no sé cómo va a caer, pero admiro a la sociedad uruguaya, uno entiende por qué hizo esa digresión, esa oración subordinada. Esa salvedad. Pero bueno, quería referirme a eso porque, bueno, hay cosas que debemos aceptarlas como son, sí. Pero no solamente, sino que debemos cuidarlas. O sea, nosotros como periodistas, pero los políticos. Ayer hablaba con Volonté y Volonté me hablaba del video ese que se viralizó hablando con Manini, pero me hablaba también de otra gente, por ejemplo, Álvaro Padrón, me decía, un hermano de la vida. Y Álvaro Padrón era secretario general del sindicato de UTE cuando él era presidente de UTE. Claro, en veredas opuestas. Y está en veredas opuestas. Bueno, Álvaro Padrón lo que pasa es que tiene dejó pisadas en las veredas opuestas. No, siempre por supuesto, estuvo dialogando, siempre estuvo dialogando. Bueno, pero tiene un pensamiento ideológico muy dispar. Muy marcado. Entonces, Totalmente, pero totalmente. Siempre tuvo la clara referencia de la vereda de enfrente. Es difícil, igual que te digan, como dice Antonio, un líder político en otro país, es muy difícil que diga un hermano de la vida de alguien que está en las antípodas ideológicas. No, eso es algo que... Y se la dice a un periodista, no se la estaba diciendo claro, a cualquiera. algo... ¿no? Además, pero, por ejemplo, una de las cosas, ustedes recuerdan antes del referéndum, que el nieto de Gutiérrez Ruiz sacó una carta abierta dirigida a Mujica. Bueno, Volonté hizo gestiones para que se junten Mujica y el nieto de Gutiérrez Ruiz. O sea, en algún momento va a ocurrir eso, no sé si será público o no, capaz que estoy haciendo una infidencia, pero Santiago Gutiérrez, el hijo de Marcos Gutiérrez, nieto de Gutiérrez Ruiz, que sacó una carta pública dirigida a y que se ha revelado como un dirigente con visibilidad, ¿no? Sí, con visibilidad de la juventud del Partido Nacional. Más allá de eso, bueno, Volonté hizo como es un puente entre Mujica y Santiago ¿cómo es Gutiérrez? Nada, sigue habiendo puentes entre las distintas puentes. arenas políticas. Y me habló así en la conversación que tuve con Volonté, me hablaba del ruso. ¿Quién era el ruso? Rosenkopf. O sea, ustedes vean. Esas son las cosas que quizás es bueno que sucedan sin mucha cámara.
Claro, por supuesto. Porque Esto fue. a veces las cámaras lo que hacen es poner a cada uno. Sí, claro. Y voy un paso más. Para mí esas son las cosas que suceden en el Uruguay Sí, sí. sin cámaras y eso es lo que Promueven posibilita otros hechos. este tipo de diálogo en Claro. el sistema político. Bueno, pero suceden en una mutualista. Y de campeones. Y de campeones. Y de jogging, que eso marca la tercera edad, perdón Un que lo placer diga haberlo así. tenido acá, estimado amigo. Que se, No, pero muy Muy elegante el Muy jogging. elegante, Sí, no, sí, sí. no. siempre muy atildado. Como le digo, muy yo le regalé a mi padre su primer jogging negro, como con formato pantalón, pero le da la entrada a la tercera edad de jogging. Sos ¿o no? mala, porque mi No. hija nunca me va a regalar un jogging, de verdad. Pero bueno, no, muy elegante, aparte está muy bien, aparte por la edad, porque debe tener 87 Sí. años, 88 años, Volonté, ¿no? Está Pero muy lúcido. Está muy lúcido, muy bien. Y él se está moviendo, siguiendo haciendo cosas, realmente como es bueno. Mire lo que puede sacar de la visita a una mutualista, Sí, sí. ¿eh? Si Ay. estaremos en Y post-pandemia. una frase de un chileno irreverente sin corbata. Sí. Gracias, Fladra.